Louis Pasteur. Una frase que pronunció Pasteur durante la inauguración de un instituto de investigaciones, al cual dieron su nombre, es muy significativa para entender a qué clase de hombres pertenecía. Dos leyes opuestas parecen estar luchando hoy. La primera, una ley de sangre y muerte que está imaginando siempre nuevos medios de destrucción y obligando a las naciones a mantenerse constantemente preparadas para el campo de batalla. La otra, una ley de paz, de trabajo y de salud, que está ideando siempre nuevos medios para librar al hombre de los azotes que lo acosan. Pasteur fue el símbolo de esta segunda ley, dedicando su vida entera a beneficio de la humanidad. Después de sus estudios importantes sobre la formación cristalina, pasó a los microbios, los cuales polarizaron su atención a lo largo de toda su vida. Con la ayuda del microscopio descubrió los microbios que, a veces, echaban a perder el alcohol, obtenido por fermentación del azúcar de remolacha industrias de la ciudad de Lille, convirtiéndolo en vinagre. Descubrió que la fermentación es obtenida precisamente gracias a estos organismos vivos y, continuando su investigación, se percató que se puede evitar que el vino o el alcohol se conviertan en vinagre calentándolos ligeramente con el fin de matar a los microbios. Este proceso se llama pasteurización, y es utilizado para todos los líquidos fermentables. Salvó también la industria francesa del gusano de seda, liberándola de una enfermedad contagiosa entre las mariposas, llamada pebrina. En contra de la generación espontánea de los microbios. Pasteur afirmó que solo un microbio puede producir otro microbio, por consiguiente predicó constantemente la limpieza, en particular en los hospitales, para evitar enfermedades. Su última victoria la obtuvo en su lucha en contra de la hidrofobia o rabia. Descubrió la vacuna suministrándola en dosis siempre más fuertes por un periodo de 2 semanas. Louis Pasteur nació en Doul, Francia, en 1822, pero se crió en Arbois. Pasó toda su vida investigando y enseñando en varias ciudades francesas. En 1867 obtuvo la cátedra de química en la Sorbona, en París. Murió en 1895 en Villeneuve-l'Etang. Jacobo Clerk Maxwell. Impresionado por los descubrimientos de Faraday sobre la dínamo, Maxwell se puso a estudiarla con la intención de conocer a fondo los problemas de la electricidad. Sus investigaciones culminaron con la obra Un tratado sobre la electricidad y el magnetismo, publicado en 1873. Inventó un trompo para mezclar el color y un oftalmoscopio, aparato que permite ver en el interior de un ojo, que todavía usan los doctores. Estudió la mezcla de los colores de la luz, y sus principios fundamentales se utilizaron hasta principios de este siglo en la fotografía, en la televisión y en el cine. Demostró que las partículas de un gas no se mueven a velocidad constante, sino que ésta varía de acuerdo con la curva de frecuencia en forma de campana, formulando así la conocida ley de Maxwell. Con sus famosas ecuaciones redujo todos los fenómenos eléctricos y magnéticos a tensiones y movimientos de un medio material, que para él en el éter. La luz debía de ser una radiación electromagnética, entre otras, dado que, afirmó, tenía que haber más que viajaban en el espacio, invisibles al ojo humano. Con lo anterior, Maxwell se adelantó al descubrimiento de la radio, de la televisión y del radar. Jacobo Clerk Maxwell, James Clerk Maxwell, nació en Edimburgo, Inglaterra, en 1831 y murió en Cambridge en 1879. Físico teórico y profesor en el King's College de Londres, entró en contacto con Faraday del cual recibió una influencia profunda. En 1868 se retiró a una villa cerca de Londres, aceptando una cátedra en la Universidad de Cambridge y la dirección del Cavendish Laboratory. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Varios científicos habían intentado, antes del descubrimiento de la estructura interna del átomo, distribuir los elementos en orden lógico, llegando a resultados incompletos o dudosos. El ruso Mendeleev, después de haber reunido toda la información posible, y haber estudiado detenidamente todos los elementos conocidos en aquel entonces. 1,63, comparó las propiedades y reunió los elementos en grupos, percatándose de que sus pesos atómicos seguían un orden creciente. Por ejemplo, el litio poseía un peso atómico de 7, el berilio 9, el boro 11, el carbono 12, el nitrógeno 14, el oxígeno 16, el flúor 19 y así sucesivamente.
Su descubrimiento consistió, en definitiva, en que ordenando los elementos aparecían, periódicamente, propiedades semejantes. Cada 7 elementos, en efecto, volvían a aparecer esas propiedades. De aquí su famosa ley. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Pero, como muchos elementos no habían sido aún descubiertos, la ley de Mendeleev causó bastante escepticismo entre los hombres de ciencia, los cuales notaron varios lugares vacíos en su tabla. Mendeleev entonces afirmó que un día se descubrirían los elementos que ocuparan los espacios vacíos. Y hasta predijo exactamente cuáles serían las propiedades y los pesos atómicos de los elementos aún por descubrir. Mientras algunos se burlaron de su teoría, otros empezaron elementos, en los laboratorios de Europa y América del Norte. En efecto, 6 años después, en 1875, Lecoq de Vosbaudran, en Francia, encontró un metal parecido al aluminio, cuanto a sus propiedades químicas. Se le llamó galio y poseía todas las propiedades que Mendeleev le había asignado 6 años antes de su descubrimiento. Poco después en Alemania, Winkler descubría el germánico y en Escandinavia, Nilsson descubrió otro parecido al boro, que bautizó con el nombre de escandio. Mendeleev había triunfado definitivamente. Ya viejo, durante la guerra ruso-japonesa, inventó una pólvora sin humo, llamada pirocolodión. Demetrio Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, nació en Tobolsk, Rusia en 1834, murió en San Petersburgo en 1907. Estudió en Moscú y en San Petersburgo donde enseñó química desde 1857. Actualmente se le considera un gran héroe, en Rusia, por sus hazañas científicas y sus ideas liberales y de protesta en contra del zarismo.